Hola, buenas. Ahora vamos a resolver el ejercicio 560, esta vez aplicando tablas del Perry. Recopile los datos que podemos utilizar del inciso anterior y aquí algunos datos que vamos a necesitar. Les explico. Los moles no van a cambiar, obviamente. La entalpía de reacción no va a cambiar porque es la misma que tenemos acá. Ahora, les voy a aclarar algo. Si ustedes se van y quieren en su Perry sacar la entalpía de combustión, si ustedes recuerdan en la tabla 279, si no me equivoco, están ahí tabuladas las entalpías de combustión para el metano, para el etano, para todos esos hidrocarburos. Este valor les va a dar súper diferente. ¿Por qué? Porque el valor que tienen ahí tiene un producto de agua gaseosa, mientras que este que estamos tomando aquí en consideración para el ejercicio es agua líquida. Así que pueden usar ese valor, pero recuerden que si utilizan ese valor del Perry, no vamos a necesitar ya utilizar este valor de la vaporización del agua. Aclarado eso, procedemos a resolver lo que es el ejercicio. Entonces, primero que nada, vamos a tomar la entalpía de vaporización del agua esta vez como un polinomio que encontramos en el Perry en la tabla 250. ¿Por qué? Porque si vamos a utilizar el Perry para calcular las entalpías de energía sensible, ¿por qué no utilizarlo para calcular también nuestra entalpía de vaporización a esa temperatura? Eso va a hacer que el ejercicio sea más exacto. Si ustedes se fijan, vamos a utilizar esta balance de energía, que es similar al anterior porque tiene también estos términos de NCP delta T. ¿Qué es lo que sucede? Que el CP delta T en este caso ya no lo vamos a modelar como un CP constante, sino que lo vamos a modelar como un CP variable. Que ese CP variable no tenemos una función que nos lo defina cuando utilizamos la tabla 280. Entonces, debido a esto, no tenemos una expresión que nos deje esto en términos de temperatura para poder resolverlo. Nuestra mejor opción para resolver este tipo de ejercicios es utilizar una iteración en la cual vamos cambiando la temperatura, y al cambiar esa temperatura nos va a dar este valor de esta integral definida multiplicado por su CP delta T. Recuerden que la tabla 280 nos da una diferencia de entalpías sensibles. Entalpía a la temperatura a la que está tabulado menos la entalpía a 298, que esencialmente esta sería la energía necesaria para elevar la temperatura de ese compuesto hasta la temperatura que deseamos. Y encontramos en nuestra tabla 280 compuestos como el agua gaseosa, dióxido de carbono y nitrógeno. Y el delta de vaporización del agua, como les dije, lo calculamos aquí, utilizando las constantes y el polinomio del Perry, utilizando temperatura reducida y un polinomio que tiene la forma de C1 por 1 menos la temperatura reducida. Esto que está entre paréntesis elevado a la C2 más C3 por temperatura reducida más C4 por temperatura reducida al cuadrado. Y así calculamos nuestra entalpía de vaporización. Ahora procedemos al método iterativo que utilizaremos para resolver este ejercicio, que de hecho ya lo tengo aquí copiado, mi iteración. Vamos a copiarlo y les explico qué es lo que hice aquí y cómo se va a resolver este ejercicio. Ok, si ustedes se fijan, al asumir una temperatura, automáticamente dentro de la tabla vamos a leer los valores de entalpía del dióxido, entalpía del agua, entalpía del nitrógeno. Estos valores están tabulados y ustedes los pueden leer, pueden interpolar en esa tabla, pueden hacer lo que quieran con esos datos. La entalpía de vaporización no va a cambiar, va a ser la misma que la que tenemos aquí, la vamos a tener aquí. O sea que aquí solo es copiar este dato que está acá. Entalpía total. La entalpía total tiene que ser igual a la entalpía de reacción. Por entalpía total no me refiero a la suma de entalpía de reacción más entalpía para elevar la temperatura, que de hecho no debería ser entalpía total, sino entalpía de sensible. Entalpía sensible. Y es una sumatoria de todos estos valores que tenemos acá. ¿Para qué necesito yo hacer esa sumatoria? Porque si ustedes se fijan, es la sumatoria que yo tengo aquí. Y al tener yo este valor, puedo identificar cuál temperatura es la necesaria para alcanzar esta entalpía de reacción. Y por eso es que estamos haciendo esta iteración. Tomamos nuestra temperatura, leemos los valores de tabla,
y hacemos una sumatoria, como ustedes pueden ver acá, multiplicando cada entalpía por su número de moles, como está aquí especificado, y a eso le sumamos la entalpía de vaporización del agua por los números de moles del agua. ¿Qué es lo que sucede? Yo empecé a 2400, ¿por qué? Porque a 2400 es la temperatura más cercana a la que estaba la temperatura que encontré en el inciso anterior. Ahora, yo asumo 2400 y me da estos valores de entalpía. Al sumarlos debería darme el valor de la entalpía de reacción. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ese valor nos da bastante lejos de ese valor real. Entonces intentamos con una temperatura nueva. Yo intenté subir la temperatura porque la entalpía sensible me dio menor a la entalpía real. A 2500 la temperatura, la entalpía sensible me dio 922.707, que es mucho mayor que 890.670. Ya me pasé del rango y estuve debajo, utilizando 2400 y 2500. Lo que procede, como ustedes saben, es hacer una interpolación para poder definir cuál valor dentro de este rango de temperaturas de 2400 a 2500 podría ser el correcto. Ahora, les explico. Van a interpolar para cada temperatura nueva entre las dos temperaturas que ya tenemos. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Ok, lo que yo les recomiendo es que si pueden aprender a usar Excel, les facilita bastante, o si quieren yo les puedo explicar cómo hacer interpolaciones y cómo hacer iteraciones rápidas en Excel en un día que podamos conectarnos, que se quieran conectar todos, ¿verdad? Yo definí esta casilla como mi temperatura. Aquí hice que esta casilla y esta tomaran el valor de esta temperatura, para que yo teniendo este valor de acá, este de acá, este de acá y este de acá, que son valores conocidos, me interpolara para el valor de la temperatura a la que estoy asumiendo mi iteración. Entonces, aquí asumo mi iteración. Yo cambio este valor de aquí y me va a cambiar los valores que tengo acá. Este valor de acá, este de acá y este de acá. Y me va a hacer directamente la interpolación, porque yo tengo mi ecuación de interpolación o la ecuación de la recta, como le gusta llamarles, ya insertada aquí. Y me va a hacer mi interpolación y me va a dar los delta H, que yo los delta H yo los tengo aquí, digamos para este que me dé este valor de acá, para el del agua que me dé este valor de acá y para el nitrógeno que me tome este valor de acá, si ustedes se fijan. Y el delta de vaporización obvio no cambia. Lo siguiente es cómo iterar, o sea, ustedes pueden ir probando 2452, 2453, se les está pasando aquí, entonces tenemos que bajarlo, 2420, 2421. Pero hacer eso uno pierde tiempo. ¿Qué es lo que yo hago? Como yo ya tengo definidos en cada celda o en cada interpolación el valor que debe tomar esta temperatura de acá, lo que vengo a hacer es utilizar una herramienta de datos que me hacen un análisis de hipótesis. Le pongo que me busque un objetivo. Quiero que la celda donde está el delta H sensible adquiera el valor de ¿qué? De 890.670, cambiando la temperatura. Esta es una iteración como ustedes la hacen manualmente, solo que yo la hago en Excel porque para mí me resulta más fácil. Ustedes, claro, pueden ir probando los valores de temperatura que quieran hasta obtener el valor de entalpía que les resuelva. Pero yo solo le doy Enter y cheque, me tira el valor de temperatura que es para resolver esto. Como yo les dije, si quieren les puedo enseñar a hacer esto, pero básicamente si no quieren utilizar el Excel es hacerlo a pincel, sus interpolaciones para cada temperatura para encontrar el delta H de cada compuesto. También lo pueden hacer en su Texas, obviamente un programa que les interpole cada uno o una tabla de Excel que les interpole cada una de estas entalpías. Pero cuando trabajamos con tablas de la 280, el procedimiento iterativo se vuelve un poco más largo. Eso sí les digo. Pero es un método más exacto. Y en el examen no les recomiendo que vayan a usar tablas de datos de Levin, porque ustedes saben que con lo que uno trabaja es el PR. Y si no tenemos un CP, un polinomio CP, pero sí tenemos el compuesto tabulado en la 280, pues les toca hacer este procedimiento. Claro, si tienen los CP, háganlo con los CPs, es mucho más fácil. Insertar el CP aquí, dentro del integral, y meter toda esta ecuación a la Texas, o la meten a la blanquita,
y se los resuelve, pues. Yo he metido ecuaciones de hasta 5 integrales a la Texas y me las resuelve, pues todo tranquilo. Y pues eso sería todo. Aquí solo tomamos que nuestra temperatura final del sistema, nuestra temperatura de iteración, va a ser el valor que encontramos aquí. Entonces, nuestra temperatura final del sistema va a ser este valor que encontramos. Y espero haber resolvido sus dudas. Entonces, un procedimiento iterativo es lo necesario para resolver este tipo de ejercicios cuando nos lo piden resolver con tablas de datos de entalpía sensibles. Ahora, 2427.79 está muy lejos de 2396 kelvins. Esta respuesta es más exacta porque está basada en modelos matemáticos en vez de estar basada en aproximaciones que se hacen. Entonces, esa respuesta es la más exacta que van a encontrar. Incluso creo que pueden comparar con el valor de CP, pero en mi opinión, utilizar las tablas de datos del Perry les va a dar una respuesta mucho más acertada, utilizando la tabla de datos 280. Espero hayan entendido y si tienen alguna duda recuerden que estoy aquí para contestar.